El espiritismo en su más simple expresión, por Allan Kardec. Fuera de la caridad no hay salvación. Nacer, morir, renacer una vez más y progresar incesantemente, tal es la ley. No hay fe inquebrantable sino aquella que pueda encarar a la razón faz a faz en todas las épocas de la humanidad. Resumen histórico del espiritismo. Alrededor de 1848, en los Estados Unidos de América, llamaron la atención diversos fenómenos extraños consistentes en ruidos, golpes y movimientos de objetos sin causa conocida. Esos fenómenos frecuentemente ocurrían de forma espontánea, con una intensidad y una persistencia singulares, pero se notó también que ellos se producían más particularmente bajo influencia de ciertas personas que se designó con el nombre de médiums, y que podían de algún modo provocarlos a voluntad, lo cual permite repetir las experiencias. Sobre todo, se servían para eso de mesas, no porque ese objeto sea más favorable que algún otro, sino tan solo porque es el mueble más cómodo, pues se sienta más fácil y más naturalmente alrededor de una mesa que alrededor de cualquier otro mueble. Se obtuvo de esa manera la rotación de la mesa, después de movimientos en todos los sentidos, sacudidas, vuelcos, levitaciones, golpes con violencia, etc. Y el fenómeno fue designado en los comienzos bajo el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Hasta allí, el fenómeno podía explicarse perfectamente por una corriente eléctrica o magnética o por la acción de un fluido desconocido, y fue esa misma la opinión que se formó al respecto. Pero no tardó en reconocerse en esos fenómenos efectos inteligentes. Así, el movimiento obedecía a la voluntad. La mesa se dirigía a la derecha o a la izquierda, hacia una persona que se designara, o bien al ordenárselo sobre una o dos patas. Producía el número de golpes pedido, marcaba el compás, etc. Desde entonces quedó evidenciado que la causa no era puramente física, y según este axioma, si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Se concluyó que la causa de este fenómeno debía ser una inteligencia. ¿Y cuál era la naturaleza de esa inteligencia? Ahí estaba la cuestión. El primer pensamiento fue que eso podría ser un reflejo de la inteligencia del médium o de los asistentes. Pero la experiencia pronto demostró su imposibilidad, porque se obtenían cosas completamente fuera del pensamiento y de los conocimientos de las personas presentes, e incluso en contradicción con sus ideas, su voluntad y su deseo. Ella no podía pues pertenecer sino a un ser invisible. El medio para asegurarse de eso era muy simple. Se trataba de entrar en conversación, lo que se hizo por medio de un número de golpes convencionales, significando sí o no,
o designando las letras del alfabeto, y se obtuvieron de esa manera respuestas a las más diversas preguntas que se le dirigían. Este es el fenómeno que fue denominado como de mesas parlantes. Todos los seres que se comunicaron así, cuando se les interrogaba acerca de su naturaleza, declaraban ser espíritus y pertenecer a un mundo invisible, habiéndose producido los mismos efectos en un gran número de lugares, por intermedio de diferentes personas, y siendo además observado por hombres muy serios y muy esclarecidos, no era posible pensar que fueran víctima de una ilusión. De América, el fenómeno pasó a Francia y al resto de Europa, donde durante algunos años las mesas giratorias y parlantes estuvieron de moda, convirtiéndose en el entretenimiento de los salones. Después, cuando se las usó mucho, fueron dejadas a un lado para dedicarse a una otra distracción. El fenómeno no tardó en presentarse bajo un nuevo aspecto que lo hizo salir del dominio de la simple curiosidad. No permitiéndonos los límites de este resumen seguirlo en todas sus fases, pasamos, sin otra transición, a los que ofrece de más característico, sobre todo a aquello que fijó la atención de las personas serias. Digamos previamente y de paso que la realidad del fenómeno encuentra numerosos contradictores. Algunos, sin tomar en cuenta el desinterés y la honorabilidad de los experimentadores, no vieron en él sino un malabarismo, un hábil juego de prestidigitación. Aquellos que no admiten nada fuera del mundo de la materia, que no creen sino en el mundo visible, que piensan que todo muere con el cuerpo, los materialistas en una palabra, aquellos que se califican de espíritus fuertes, recusaron la existencia de los espíritus invisibles en la clase de fábulas absurdas, tildaron de dementes a aquellos que llevaron el asunto en serio y los colmaron de sarcasmos y bromas. Otros, no pudiendo negar los hechos, y bajo el dominio de un cierto orden de ideas, atribuyeron a esos fenómenos la influencia exclusiva del diablo y procuraron, por ese medio, atemorizar a los tímidos. Pero hoy, el miedo al diablo perdió singularmente su prestigio. Tanto se habló de él, se le pintó de tantos modos, que se está familiarizado con esa idea, y muchos dijeron que había que aprovechar la ocasión para ver lo que es él realmente. De ese modo, resultó que, aparte de un pequeño número de mujeres timoratas, el anuncio de la llegada del verdadero diablo tenía algo de excitante para aquellos que no lo vieron sino en pinturas o en teatro. Fue para muchas personas un poderoso estimulante, de suerte que aquellos que quisieron por ese medio oponer una barrera a las ideas nuevas fueron contra su objetivo y se volvieron sin quererlo agentes propagadores, tanto más eficaces cuanto más alto gritaban. Los otros críticos no tuvieron mayor éxito, porque a los hechos constatados, a los raciocinios categóricos, no pudieron oponer sino denegaciones. Leed lo que publicaron por todas partes, encontraréis la prueba de la ignorancia y de la falta de observación seria de los hechos, y en ninguna parte una demostración terminante de su imposibilidad. Toda su argumentación se resume así: y yo no creo, por tanto eso no existe. Todos los que creen son locos. Solo nosotros tenemos el privilegio de la razón y del buen sentido. El número de adeptos hechos por la crítica seria o bufa es incalculable, porque por todas partes no se encuentran sino opiniones personales, vacías de pruebas en contra. Pero prosigamos nuestra exposición.